bueno, yo soy Victoria Martínez, estoy liderando lo que es inteligencia artificial, machine learning y ciencia de datos para Latinoamérica. O sea, tienes tres cargos, tres sombreros. Es uno, es porque digamos, todo lo que está dentro de AI, machine learning, ciencia de datos, son todos primos hermanos, más allá que después podemos discutir quién va primero, ¿no? De la madre y la ciencia de datos nace todo, así que Un, un solo cargo que tiene tres responsabilidades. ¿No es en mucho? realidad es un campo, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y ciencia de datos que van de la mano, estoy a cargo de eso en Latinoamérica. Inteligencia artificial y ciencia de datos. De todas Ajá. formas, suena como bastante, porque además estás trabajando en una compañía Red Hat, que eso, ¿cuánta gente trabaja para Red Hat en el mundo? Y un montón, como 16.000 ya creo que somos Eso muchos. suena a una empresa grande. Sí. Tengo una curiosidad desde siempre. Perdóname si te No, por favor. abordo con este tipo de curiosidades. Pero uno se pregunta, ¿cómo es que hay empresas como Red Hat que trabaja con software libre y es una empresa grande, próspera y gana dinero con software libre? ¿Cómo funciona? Bueno, eso es súper interesante el punto, porque nuestras bases, digo, Red Hat empezó con el sistema operativo con Linux, después empezó a sumar muchos otros productos, algunos desaparecieron, otros ya tenemos 4 plataformas base, pero ¿Cuatro? bueno, porque la cuarta lo nombro con AI. Yo en mi corazón la pongo como la cuarta. Todo lo que tiene que ver con RHEL, que es el sistema operativo, con la automatización de infraestructura, la plataforma de contenedores que se llama OpenShift, y OpenShift AI, que es la capa como de inteligencia artificial, que esa es la cuarta que menciono. Eh, Red Hat toma siempre un proyecto comunitario y busca darle soporte. Porque es la manera de poder promover el open source, porque es digamos, es la barrera por la que a veces muchos gobiernos o compañías quieren usar el open source, pero no lo pueden hacer porque no tiene soporte. Entonces, los proyectos comunitarios, muchas veces en estos ámbitos críticos, siempre necesitas tener ese soporte y contingencia, y ese es el rol que cumple Red Hat, ¿no? El hecho de que no, siempre por eso trabajamos con suscripciones, no hay licencias en todos nuestros productos, sino son Ah, suscripciones. Vos te claro. suscribís a un soporte. Y si no querés, no te suscribís y podés usar el comunitario. Y eso funciona para startups, capaz que no necesitas tener el soporte, y para empresas más grandes lo necesitas obligadamente. Entonces, de ahí es nuestro corazón en el cual nos conectamos con las comunidades y aportamos mucho a las comunidades. Claro, tiene sentido, es como te ayudamos a implementar con el software libre, con Ujú. software abierto, de código abierto, Sí. pero hay alguien que te acompañe y que te ayude, en especial cuando hay como mucho uso de datos y muchas cosas que estén dependiendo del sistema. Podría preguntarte, por ejemplo, ¿cuáles son sus clientes así grandes, enormes? Uf, tenemos muchos clientes, mucho en banca, mucho también en Banca. gobierno, eh, mucho en telcos, eh, aseguradoras, retails, digo, grandes empresas, ¿no? Más que nada. Eh, Ujú. las pequeñas empresas, esto muchas veces funciona más utilizar el open source y podés hacer, digamos, vos tu propio soporte. Nosotros buscamos cómo poder ayudar a escalar y a poder darle seguridad. Hay, digo, múltiples noticias que han salido, no tiene que ver con el open source, generalmente han salido no del open source, por temas de ciberseguridad, de robo, secuestro de datos. Bueno, nosotros fuertemente trabajamos también para que toda la plataforma que usen sea completamente segura. De hecho, no me atrevo a decir como para no dar la certeza completa, pero la mayoría de todos estos problemas nunca surgieron de proyectos como comunitarios, ¿no? Venían de otros tipos de plataformas que eran cerradas y no específicamente las abiertas. Ah, Pero digo en general, ¿no? O sea, en un porcentaje. cuando uno dice hay una plataforma que corre más riesgo, uno ya tiene una en mente que no voy a mencionar tampoco porque
porque tengo amigos que trabajan allá, entonces, Aparte trabajamos, somos aliados y a veces es así, es parte. claro, Pero lo mencionaba específicamente porque a veces se relaciona el código abierto con inseguro. Y nada que ver, o sea, es todo lo contrario, porque lo abierto hace justamente también que sea seguro, es transparente. Vos sabés, en el tema de modelos open source, eh, que realmente, qué hace en cada una de las líneas, qué decisiones se toman, qué modelos matemáticos se usaron, o sea, sabés absolutamente todo, no es una caja negra. Entonces, también cuando empezamos a tener esa conciencia de la importancia eh, de, de los datos, ¿no? Y la sensibilidad y todo lo que genera y la importancia de lo abierto, es lo que realmente se empieza a desmitificar que la seguridad en realidad va de la mano del open source. ¿cómo llegaste tú a trabajar con software de código abierto? Bueno, sí, voy a contar mi historia. Yo trabajaba anteriormente mucho en gobierno porque me gustaba filosóficamente. O sea, yo siempre tuve un tema como filosófico de hay que dejar algo. Me gusta, o sea, me gustaría trabajar en poder, ¿viste? El clásico, quiero cambiar el mundo. Bueno, siempre desde chica, empecé a trabajar de muy chica, apenas empecé la facultad. eh, Empecé en un Instituto Nacional de Tecnología Industrial, allá en Córdoba, en Argentina, En que Córdoba. sí, que tenía, era como la juguetería del ingeniero. Yo soy ingeniera en sistemas, en La ese momento juguetería del ingenio es del ingeniero. O del sea, ingeniero. claro, porque es donde para cada una de las ramas de la ingeniería es como que podés hacer experimentos, validar si eso realmente está funcionando en el mercado. Este organismo es como un certificador para ver si ciertas tecnologías, ejemplo, en combustibles, si los están dando la cantidad de combustibles o no, los dispensers, en toda en la emisión de campos magnéticos, si está, digamos, si emite o no un determinado dispositivo. Nada, digo, hay la cámara semianecoica, digo, por eso te digo, tenés tantos, digo, lugares interesantes para poder usar que en otro ámbito sería imposible, o sea, estar adentro de una cámara semianecoica, que es un lugar donde realmente podés medir la emisión electromagnética de los dispositivos, decís, bueno, ¿y qué interesante tiene? Bueno, a algunos nos interesa. Tiene como ese bichito, entonces A tiene... mí me encantaría que alguna vez alguien me dejara entrar a una cámara anecoica y Sí, ensaye, y ensayo, pruebe. y ensayo y ver cómo son, y entonces entender de que cada dispositivo tiene un nivel de validación. Yo empecé trabajando con respiradores artificiales, y digo, en el diseño, en el desarrollo de respiradores artificiales, entonces hay una... Claro, no que te lo pusieras tú, sino que, bueno, para Bueno, probarlo tal vez. ahí empezamos con todo lo que es la conciencia. Tenemos que desarrollar a conciencia y viene de nosotros. Justamente porque, nada, o sea, todo lo que tiene que ver con en dispositivos electromédicos, que tienen parte de hardware, que tienen parte de firmware, hace justamente a que históricamente siempre hubo muchas regulaciones para lo que es el hardware, pero siempre faltaron para lo que es el software. Entonces, lo que venía ¿por qué hilvano en esto? Porque dentro del INTI promoví para desarrollar un laboratorio de calidad de software para poder empezar a medir si el software que sacábamos era bueno o no, y que las industrias puedan tener ese tema de soporte. Entonces, por eso hablo también de la juguetería del ingeniero, porque es un lugar donde la creatividad, si te gusta, lo puedes llevar al máximo esplendor. Y a Y partir de ahí, bueno, empecé a, nada, a trabajar. perdona, pero ¿tú llegaste allí como estudiante? Como estudiante, yo empecé la facultad y era, ok, listo, es el primer año, ya estoy lista, ya tengo demasiada, tengo que tener experiencia. Había hecho un curso de programación eh, de routers, de Cisco, y programaba routers, esto antes de entrar a la facultad, ¿no? Entonces ya como que sentía que tenía el conocimiento para empezar a implementarlo. Quería no avanzar académicamente sin avanzar tocando, como para recibirme con experiencia. Ese era mi objetivo. Y bueno, así es como que empecé
dentro de este laboratorio de calidad de software asesorábamos a todo el país y a diferentes industrias, ¿no? A ámbito público, privado, a respiradores artificiales, de agricultura de precisión, buscando cómo poder algo completamente caótico, buscar cómo darle un orden para el desarrollo de software, cómo implementar buenas prácticas, cómo poder sacar adelante ese caso de uso o ese traba que tenían tecnológica. Eso a mí me apasiona, ir en un lugar de caos y tratar de... Entonces era como eso, el hecho de saber que estás dejando algo y después eso seguí, digo, en otros organismos, en jefatura de gabinete de ministros, fui gerente general de sistemas. Y En el bueno, también, gabinete, en el gabinete de ministros de Argentina. sí. Y ahí, bueno, es como el hecho de poder, también, de un gran caos que había, cómo poder empezar a ordenar todos los sistemas. Teníamos 116 sistemas que le dábamos a diferentes organismos. Fue muy linda la experiencia, pero después quería saltar a estar en el ámbito privado, ¿no? O sea, para no ser un... Pero eso en el gabinete de ministros, ¿estabas todavía en Córdoba? ¿Trabajabas desde Córdoba No, o desde Buenos tuviste Aires, que después me fui a Buenos Aires. No, moverte? no, de Córdoba no hubiese podido seguir. Tenés que estar en Buenos Aires y se atiende en Buenos Aires y el crecimiento termina siendo ahí. Entonces, bueno, parte de esa, digamos, de esa dinámica y que también trabajamos con todos los ministerios, muchos temas políticos a veces que tocan. Yo siempre fui técnica, cero política, entonces ese era un tema que siempre te queda ahí el impacto, ¿no? De cómo poder evolucionar técnicamente sin que sea afectado por ninguna política. Y más que nada que en general son pocos los países que pueden hacer políticas tecnológicas a largo plazo, porque si no viene el nuevo y lo quiere romper, y viene el nuevo y lo rompe, y ese proceso era algo que, nada, era un punto de evaluación, y ahí fue donde salté a una de las empresas que me gustaba mucho porque tenía todo esto del open source. Cuando uno combina sistemas, equipos y sistemas, a veces incluso sistemas operativos que tienen que entenderse con máquinas que están corriendo otro sistema y demás cosas, me hace pensar en lo que tuviste que enfrentar probablemente en el gobierno, en que cuando cambia un gobierno cambian muchas cosas, cambian las máquinas, cambian los sistemas también, o eso ya queda definido, que lo que tú implementaste sigue funcionando durante tantos años más, así te haya sido el gobierno. En algunos sistemas sí, digo, depende de la gestión, y en otros era simplemente cambiarlo por tener un rótulo nuevo. El hecho de decir, esto lo hice yo, cuando ya era un proceso ya construido, entonces, y donde no había un valor y se podría construir en otro aspecto, pero eso, bueno, es muy particular de la Argentina, o ha pasado en otros gobiernos, no digo en el particular actual. Sí, Entonces, a mí me suena muy conocido eso. es muy conocido en muchos gobiernos, por eso es muy... uno de los países que tienen políticas a largo plazo, independientemente de quién sea que esté anteriormente, de qué bando, tú, es Chile. Que es uno de los pocos países de Latinoamérica que realmente puede darle continuidad sin hacer un proceso de destrucción fatal a lo anterior. No digo que no pase tampoco, pero digo, otra conciencia de políticas a largo plazo. Por eso es que nada, hay otra evolución también desde ese aspecto en lo técnico y en cómo los gobiernos avanzaron desde la mirada tecnológica, que después en otros nos pasaba que parecía que siempre estaban en el mismo lugar. Decís, no, está bien, pero lo que pasa es que pasaron cosas en el medio. Al tener alguna certeza, puedas construir a partir de esa certeza, en lugar de tener que volver a hacer, esto creo que lo llaman reprocesos, ¿no? Sí. En este tipo de aplicaciones. Reprocesos que probablemente hoy se puedan, incluso si hay que hacer un reproceso, puedas hacerlo más rápido y más fácil con las tecnologías disponibles hoy. Esto lo Sí. estamos grabando en 2024 y está en pleno furor lo de la inteligencia artificial, y entonces la inteligencia artificial se mete en todo y salva todo, y también está el temor de que lo dañe todo. Imaginémonos reprocesos.
¿Qué podrías hacer hoy con la inteligencia artificial que tenemos en 2024 diferente de lo que habías hecho en la época en la que estuviste en el Consejo de Ministros? Bueno, primero ir más rápido con las tecnologías. Más Una rápido. particularidad en gobierno, y que sigue existiendo, o sea, no es que se ayornó porque salga la inteligencia artificial, es que tenés sistemas eh, con cierta precariedad, con cierta obsolescencia tecnológica, A mí y también me cuesta algunas esa palabreja. obsolescencia, ahí está, la dije. Entonces, el hecho de lidiar artesanalmente tanto, eso siempre ha sido muy complejo. Hoy creo que el hecho de inteligencia artificial ayuda a construir mucho más rápido, entonces se podrían sacar sistemas mucho más rápido también. Para validarlo más rápido, hoy los procesos de construcción con las herramientas que hay, y esto sacando también la inteligencia artificial, nada que ver hace 10 años atrás, hace 20 años atrás, que es más o menos el tiempo. Entonces, realmente hay un cambio importante desde lo pragmático, desde la arquitectura. Antes era todo centralizado, ahora es todo descentralizado. Ahora, digo, se busca cómo poder correr en el móvil, en el browser que estás corriendo, modelos para hacerlos cada vez más pequeñitos, más especializados. Entonces, digo, hay todo un gran cambio de que si se permitiera, ¿no? Si hoy se permitiera, digo, porque hay otras barreras en gobierno que a veces no permiten dar ese paso, ¿no? Saltando esas barreras, se podrían acelerar tantas cosas, sería realmente interesante, ¿no? Poder ver el beneficio de ciertas implementaciones. ¿Y tú crees que tema súper común que mucha gente va a decir como, otra vez con esa historia, pero algunas personas sí están temerosas de que esto cueste puestos de trabajo y que haya gente que pierda su empleo actual? Y si estamos hablando de gobiernos, pues todavía más, ¿no? Entonces, Sí. Bueno, es que, digo, esto forma parte de toda nueva tecnología va a traer nuevos puestos de trabajo y va a dejar atrás otros puestos de trabajo. Entonces, el cero, digo, el no recambio y no la reconversión no existe. O sea, siempre uno se reconvierte con una tecnología nueva. Pasó en el proceso, en todos los procesos industriales pasaron. Pasó cuando vino la electricidad, pasó cuando vino, digamos, cuando empezaron a aparecer las tecnologías, las primeras computadoras. Todo eso trajo que tareas que eran y roles que estaban diseñados 100% operativos manuales, digo, nos vamos un montón de tiempo atrás. Antes había personas para despertar, porque no existía el despertador, ¿no? Entonces había personas que gritaban y que tiraban piedritas en las ventanas para o con un despertar. palo largo, parece Un palo, que había alguien con un claro. palo largo. ¿Hasta qué punto, cuando hablamos de inteligencia artificial, le tenemos miedo ahora a algunas cosas que tal vez cambien para llamarse diferente o para ser otra cosa distinta? ¿Has experimentado algo así en el tiempo reciente, como dejamos de hacer esta cosa porque ahora... Sí. Por eso es que te también mencionaba de que, digo, una automatización de la que sea, usando inteligencia artificial o no, genera algo que se hacía operativamente y de forma manual y que ahora se busca, ¿no?, hacer de otra forma. Y ahí es donde viene esa reconversión. Nos ha pasado en ciertos proyectos en donde hacíamos la automatización de la extracción de documentos legales para que después se haga el análisis correspondiente del Know Your Customer, temas de lavado de dinero y todo eso, sobre estatutos, balances. Entonces, el área de legales, que hacía una tarea muy operativa, nos decía, pero, ¿y yo qué hago ahora? No, 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 es que vas a ser abogado. O sea, porque eran abogados haciendo tareas operativos, o sea, leyendo, transcribiendo, leyendo, transcribiendo, que ahí es donde no está la parte más jugosa, ¿no? O sea, Claro. donde ejercemos todo nuestro lóbulo frontal. O sea, no es la parte más creativa, ni hablar, ni tampoco el corazón. Una vez que eso está extraído, digo, aparte trae temas de problemas de que por errores transcribí mal un número, el capital de la empresa es, bueno, me equivoqué en un número, me equivoqué en el nombre de alguien. Todo eso con este tipo de integraciones y automatizaciones se evita.
Entonces, la reflexión es que sí, venía como ese, no sé si quiero ahora hacer el proyecto porque creo que mi rol va a ser perjudicado, y después con el tiempo, digamos, entendiendo de que estaban mejor. O sea, porque no tenés que estar haciendo, es aburrido hacerlo muy operativo. No es algo que vos digas, qué divertido estoy transcribiendo. No es algo que nos llene el alma. O sea, capaz que alguien sí, no quiero decir que a todo no, ¿no? Pero no es una de las cosas más inspiradoras. Realmente, empezar por toda esa capa ayuda a que las profesiones puedan ejercer la materia gris en lo que más ayuda, ¿no? Y a ser más óptimos en el tiempo. De hecho, este caso se generó porque no se podían dar altas corporativas si no eran 30 días hábiles, entonces se tardaba mucho tiempo. Y con esto se logró hacer en minutos, en 5 minutos, en 3 minutos, 7 minutos. Entonces, sin usar en este caso particular algún tipo de GPU. Por eso, si no, se podría hacer más en real time. Pero Una hay aceleración muy notoria, muy claro, notoria. claro. Entonces, usemos este tipo de tecnologías. Creo que hay un tema de vencer ese miedo y abrazarnos a. Digo, pasó con la electricidad. En la electricidad también había eh, pósters diciendo va a matar a nuestros niños, nos va a matar a todos, o sea, vamos a estar o sea, es el fin de la humanidad. La electricidad era el fin de la humanidad. Vimos que no. Esto es exactamente igual. No es el fin de la humanidad, es una tecnología que usándola de manera adecuada puede ayudar mucho y hacer más fácil, ¿no? Nuestro trabajo y a reconvertir. Están saliendo nuevas posiciones para implementar esta tecnología que antes no había. Entonces, forma parte de esta reconversión. Mencionaste una palabra hace un rato que fue la creatividad, ¿no? Como también que tiene que ver con dejar que los abogados sean abogados y no que estén haciendo procesos mecánicos de captura de datos o qué sé yo. Pero entonces estaba pensando, ¿cómo funciona la creatividad en el trabajo que estás desarrollando constantemente tú con tus responsabilidades en datos y en inteligencia artificial? eh, ¿Quién desempeña el rol creativo allí? ¿Quiénes son las personas que están encargadas contigo de verificar eso, hacerlo mover y cómo hacen para mantenerse creativos si la máquina ya está haciendo cosas sola? Guarda qué cosa hace la máquina. Primero que eh, nosotros primero buscamos en el contacto con el cliente entender la necesidad. De entender la necesidad, diseñar la solución. Y diseñar la solución puede tener una parte de un modelo, de otro modelo, de 3 modelos diferentes, que son 3 técnicas diferentes, y parte de automatización que no tiene nada que ver con inteligencia artificial, reglas, más códigos, desarrollo de código. Entonces, el diseño de la solución es lo que nosotros, digamos, promovemos y hacemos en conjunto con el cliente para que queden arquitecturas que son las bases y cimientos sólidos de esa solución, que sean escalables, que no sea que me sirva para ese caso de uso y después quise crecer en volumen de usuarios, en fin, no, ahora tenemos que hacer otra cosa. En ese diseño hay una creatividad sin fin y entendiendo cuál es la mejor técnica y viendo justamente balanceando, ¿no? O sea, componiendo y balanceando tiene una parte bastante creativa, ¿no? Y haciendo entender los beneficios que va a traer esa solución. Después el algoritmo, en la parte que involucra, ejemplo, en un onboarding digital que hagamos, hay un reconocimiento facial, listo, es un algoritmo. Un reconocimiento de cédula, listo, es otro algoritmo. Son 2 algoritmos diferentes, más una parte de un workflow de proceso que se hace en otra herramienta, BPM. Entonces, el diseño es creativo, es como pintar, o sea, para el ingeniero es como pintar el cuadro, ¿no? O sea, el hecho de diseñar esa arquitectura y diseñar cómo va a ser esa solución. Esa es la parte muy creativa. Después entras en cada uno de los componentes que intervienen en esa solución y en el desafío técnico que tenés en cada componente.
y en cómo los tenés que pasar también a veces hay un poquito de creatividad, porque todas estas tecnologías no son maduras, implica, digamos, mucha prueba y error, mucho experimento, mucho fallo, hasta encontrar el balance de poder sacarlo a producción. Entonces, creatividad, tenacidad, no hay que perderla, porque hay mucho de eso también en juego. ¿Y cuántas personas humanas intervienen en eso? Digamos, un equipo tuyo de trabajo cotidiano, de, no sé, la reunión que hayas tenido esta mañana, ¿cuántas personas están? Bueno, que hay un rol de cada, y 5 personas. Digo, con roles diferentes, a veces son 2 personas para entenderlo. Y después trabajamos mucho con el ecosistema de partners nosotros. El músculo de desarrollo lo sacamos a través de partners para que, digo, nosotros como Red Hat buscamos en promover cómo son esas arquitecturas, en diseñar la solución, en ver cuáles son los componentes y en conjunto con el partner tenemos el músculo final para poder llevarlo a cabo, ¿no? O sea, nosotros formamos parte de todo el proceso y lo hacemos en conjunto, pero necesitas, si no, nosotros Red Hat no es una software factory, ni tampoco ni lo fue ni lo será. O sea, no Eh, escriben código, no, sí escribimos código, ¿sí? pero no masivamente. Ah, ok. Es Es como, como entrar a hacer adaptaciones y personalizaciones. claro, o sea, es como vos tenés el arquitecto, voy con la parte de la arquitectura, pero es el que te diseña los planos, el que está constantemente viendo que la solución, que la casa, el edificio que estés construyendo, digo, se haga como dicen los planos para que después no se te caiga. Y después tenés los albañiles que están, digo, en cada uno de los diferentes roles haciendo, digo, cada una de las diferentes etapas que necesitamos para poner la losa, o sea, digo, todo lo que necesita para después generar la construcción final. Nosotros acompañamos, muchas veces también programamos en integraciones, en partes particulares de nuestros productos, pero buscamos también, digo, es estratégico que Red Hat se apoye en los partners, porque buscamos que los partners crezcan, porque es la manera también en la que crecemos nosotros, o sea, juntos, colaborativamente, llegamos a más lugares, si no sería imposible, necesitarías mucho más que 16.000 o 17.000 personas, necesitarías muchísimo más. Cuando vos tenés una software factory, son muchas más personas. Entonces, el hecho de poder combinar diferentes partners y poder apalancarnos en cada región, porque cada región tiene, digo, uno de esa manera contribuye al ecosistema local, y así es como generamos un crecimiento en general, más allá de la marca, en general de todo el ecosistema. Y cuando se está trabajando en eso, estaba pensando, tienes unos equipos en los que probablemente hay unas, no sé, unas metas y tienes que ser flexible, ágil para llevar los productos a que las soluciones se entreguen en el momento en el que se necesita. Y tienes además partners, además de la gente que está trabajando directamente con Red Hat, eso, y para atender a clientes diversos que en algunas ocasiones estarán lejos o incluso pueden ser tan complejos como una compañía multinacional que tiene que atender en diferentes países con diferentes legislaciones, con diferentes productos y al final eso no se vuelve como una red inmanejable. ¿Cómo hace alguien para tener el control de ese tipo de trabajos? Bueno, en realidad, justamente cuando uno trabaja como comunidad, facilita, ¿no? Porque es todo como en red. En lugar de ser como jerárquico, es todo más aplanado, y buscamos hacer esas alianzas para que después las implementaciones que se hagan en Colombia, buscamos recursos de Colombia, las de México en México, las de Argentina en Argentina, a veces se cruzan, ¿no? O sea, no es que el de México nada más permanece en México, o sea, hay partners que se cruzan y dan servicios, pero de esa manera logramos tener capilaridad que de otra manera no podés penetrar ni tener capilaridad. Necesitarías un batallón, una empresa gigantesca, y no me parece tampoco muy eficiente porque el conocimiento se da cuando estás ahí, ¿no? Y por supuesto que nosotros tenemos, digo, hay
diferentes oficinas de Red Hat, iba a decir sucursales, en las diferentes oficinas de Red Hat en Colombia, en Perú, en Chile, en México. Por supuesto que tenemos lugares estratégicos, pero queremos llegar digo, a todos los lugares, ¿no? Entonces no es, digamos, tener una oficina en cada país, sino cómo hacemos alianzas con partners locales también para llegar a cada región, y hasta es un crecimiento a veces como más sano, porque crecen, de esa manera crecen muchos más que la marca. La marca ayuda a crecer el ecosistema. Y por la marca te refieres a, en A este Red caso, Hat. el Red Claro, Hat. la marca Red Hat, gracias, yo lo daba. Ok, Sí. claro, porque me imagino que entre los clientes también alguien diciendo como, pero mi marca también debe Bueno, salir bien en él. algo que no dije. Una de las particularidades de nuestras plataformas es que buscamos siempre tener estrategias híbridas. ¿Qué significa eso? Más allá de tener la flexibilidad de poder operar con diferentes nubes, o sea, nosotros buscamos que las tecnologías que combines puedan, digo, a veces puedes combinar tecnologías de, no sé, ejemplo de Microsoft, de Google, de Amazon, y nosotros buscamos de generar una capa más para que esas tecnologías puedan verse. Entonces, que Una vos cama más. claro, para que vos puedas facilitar la administración de esas tecnologías, y a veces usar a equipos que les gusta mucho una tecnología, la pueden usar, pero al mismo tiempo poder tener una gobernanza en sí de la solución, de la práctica, y que no sea caótico, porque si no, vos imagínate que internamente necesitarías tener el skill que maneje cada una de las diferentes herramientas, y eso no escala tampoco. Digo, lo hablo como cliente, ¿no? No ahora, entonces, si a veces uno tiene una capa más que me ayuda a poder gestionar otras tecnologías, me acelera, ¿no? O sea, me ayuda en la administración, me mitiga riesgos, me facilita. Entonces, eso es parte como de un poco de esa estrategia que buscamos. O sea, no es tan solo promover el open source, sino trabajamos también con lo que no es open source, buscando que eso pueda correr en diferentes nubes, que pueda que tener esa flexibilidad de construcción de... Nosotros trabajamos mucho el concepto, bueno, particularmente a mí me gusta mucho el concepto de arquitectura componible, composable, que es que uno pueda combinar diferentes componentes, no necesariamente todos open source, para poder acelerar una solución. Y no sabes lo bien que resulta eso, porque es como que sacas lo mejor de cada parte, pero al mismo tiempo mantienes un gobierno, porque si no se te vuelve caótico. Soluciones de inteligencia artificial desde el open source con probablemente modelos fundacionales que no son de open source. Pues no sé, por ir concretamente, OpenAI comenzó siendo open, pero actualmente no es precisamente una solución abierta. Pero hay otras que sí. Entonces aparece el Llama como solución abierta, pero puedes confiarle solo a una o terminas mezclando diferentes modelos. Mezclando. Eso es lo lindo. ¿Por qué? Ahora me vas a explicar. El punto interesante también que mencionaste de OpenAI, y digo, de los diferentes modelos que hay más propietarios, que son una caja cerrada. Muchas veces pasa en muchas empresas o en gobiernos particularmente que no pueden hacer uso de modelos que no procesen en la infraestructura o que los datos salgan de ese país, ¿no? Y más que sea en una caja negra, por un tema de compliance, porque no sabes a dónde va el dato, no sabes qué otro trabajo se está haciendo atrás, o sea, hay muchas implicancias respecto a la privacidad y a regulaciones. De ahí, obviamente, hay una gran, enorme movida de que, digo, muchas marcas hablando de la inteligencia artificial open source, ¿no? La inteligencia artificial open source, digo, la inteligencia artificial abierta, ¿no? Quería decir eso. ¿Qué significa eso? Los modelos como Llama, que me permiten utilizar LLMs que puedan, digo, yo puedo correr localmente o en alguna de las nubes conocidas, pero entendiendo punta a punta de qué decisiones estoy tomando, qué tuning le hice, cómo le incorporé datos, qué decisiones se toman. Ahí nosotros fuertemente tenemos un componente que se llama Relay AI, que parte de una comunidad que se llama InstruClub, que busca justamente el hecho de poder compartir algo que se llama taxonomías dentro de lo que son los modelos fundacionales. Nosotros a los modelos Taxonomía. fundacionales,
Sí, el modelo fundacional no es que vos cuando le haces el fine tuning no es que lo estás entrenando, porque se entrenó el modelo fundacional. Después vos le estás agregando el conocimiento para que aprenda a hablar, no sé, un sommelier, para tener un sommelier virtual, ¿no? Para que tener un chef que me diga cómo hacer ciertas recetas. Yo le tengo que enseñar la habilidad y se usa un tipo de técnica para la habilidad, por ejemplo el fine tuning, y le tengo que enseñar a veces las diferentes recetas con otro tipo de técnica porque son dinámicas, que es otra que se llama RAG. Yo no estoy reentrenando el algoritmo, sino le estoy agregando ese conocimiento. InstruClub lo que es, se gestó como para poder empezar a compartir ese conocimiento particular sobre lo que decíamos un sommelier, que lo pueda compartir a una comunidad y que después otro lo tome y le agregue otras, digamos, una cosa es hacer un sommelier que venga con los vinos de Argentina, otra es que venga con los vinos y gustos de México, y digo, cada región tiene su particularidad. No lo digo por el software en esto, sino para ejemplificarlo. Eso pasa lo mismo cuando yo tomo un algoritmo fundacional con no este ajuste final, este tuneo, nada, tengo que partir de cero. Entonces, para no partir de cero, se generan esta comunidad que se llama InstruClub, que permite compartir eso se llaman taxonomías, que son taxonomías públicas, para que pueda de esa manera contribuir y acelerar a mi desarrollo. Entonces, y además usa lo que es la generación de datos sintéticos para ayudarme a hacer el tuning y darle la capacidad final que necesita ese algoritmo sin necesidad de tener tanto esfuerzo. Porque el fine tuning ¿Me lleva puedes mucho. explicar un poquito más lo de datos sintéticos que me llama la atención? Sí, el dato sintético es, yo cuando tengo que hacer, ejemplo, el sommelier, me voy a basar en algo que como entendible. Tengo que tener preguntas y respuestas para decir, bueno, ok, el Malbec, qué tipos de vinos, o sea, todo lo que hace a ese conocimiento básico que se llama fine tuning, ¿no? O sea, todo el dataset, los datos que yo uso para que después pueda responder y entender todos los contextos. Eso lleva mucho esfuerzo si lo hago manualmente. Entonces, estos datos sintéticos se usan de tener dos modelos, un modelo que es maestro y un modelo que es validador, que lo que busca es que yo pueda usar inteligencia artificial para entrenar la inteligencia artificial, ¿no? Es como loco, pero funciona un poco así. Entonces, genera, en base a estos datos que yo sé que son confiables, que son buenos, que los hice, digamos, a conciencia, me genera datos que tengan la misma particularidad y característica estadística para poder ir evaluando y generar nuevos datos basados en esos. Entonces, me genera nuevos datos variados para que el algoritmo pueda ser agnóstico y no tenga un sesgo nada más que siempre me diga Malbec, Malbec, Malbec. O sea, siempre un tipo de uva, o sea, para que realmente pueda ser lo más agnóstico posible. Y usa esta técnica, ¿no? Que es la generación de datos sintéticos para ayudarme a lo que es este proceso de tuning del algoritmo y acelerar en definitiva. Hay dos beneficios. Uno, porque me ayuda a hacerlo más rápido, con menos esfuerzo, porque uso inteligencia artificial para ayudar a ese entrenamiento. Y el otro, porque empiezo a trabajar el concepto de modelo confiable. ¿Qué significa eso? Que yo sé cómo y qué datos se usaron todos para sacar ese sommelier. Entonces puedo saber si ese sommelier está siendo sesgado o no. Entonces de esa manera evito alucinaciones y trabajo algo fuertemente que hoy hay todo un gran cuestionamiento de ¿cómo sé que este modelo no me está dando fruta? O sea, que me está respondiendo algo que no me suena, ¿no? O sea, nos ha pasado, todos hemos probado todos estos engines y los modelos que están como servicio, y cuando uno lo escarba y escarba, decís, para, acá ya me está inventando. Porque la tecnología tiende a eso, es generativa. La base es que genere. Nunca te va a decir por sí misma, yo no sé, a no ser que sea programada para decir sobre esto no respondas, sino combina conocimientos con los que fue entrenado y con los que tuvo su tuning, o si no con los que fue entrenado de base, si no tuvo un tuning final, para responderte, y siempre te va a responder. Entonces, ahí es como uno usa la tecnología para evitar esas alucinaciones.
hasta el punto en el que vamos hoy, el día que hablamos esto, yo creo que las alucinaciones siguen existiendo, quizás no en los niveles que conocimos un año atrás, porque además esto va evolucionando muy, 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 muy rápido, pero ¿crees que haya una forma de detectar tanto sesgos como alucinaciones? ¿Ustedes conocen alguna manera en la que pueda alguien decir como, mira, vamos a hacer una implementación segura Sí. de IA? De hecho, parte del corazón que nosotros promovemos es cómo medir de que esa inteligencia artificial está siendo agnóstica, ¿no? Ahí vienen frameworks, componentes que también son comunitarios, ¿no? Que buscan poder medir si tiene sesgos o no. Cuando un algoritmo no es generativo es para ver si alguna variable está impactando negativamente o si necesito más variedad de datos. Ejemplo, había un producto que había salido hace un tiempo que se llamaba, no sé, Apify, no me acuerdo el nombre, pero lo que hacía era que vos le podías dar un nombre y te devolvía si el género era femenino y masculino. Sin entrar en temas de géneros más profundos, eh, cuando uno le preguntaba, le ponía, por ejemplo, doctor Victoria Martínez, ¿qué es? ¿Es mujer o es varón? Te decía, es un hombre porque había sido entrenado con datos en donde todos los doctores eran varones, no había ninguna doctora, digo, no había una femenina. Entonces, el algoritmo había entendido que siempre eso correspondía a una característica masculina. Eso es un Ujú. sesgo. Y Entonces, lamentablemente todavía he visto ese sesgo también en personas. existe, no está erradicado, hay que seguir trabajando. Pero bueno, por eso es como empezamos, hay un libro súper interesante que se llama Data Feminist, que es digamos, de una autora del MIT, en donde explica justamente en cómo colaborar en evitar la interseccionalidad y cómo poder ayudar en la construcción de algoritmos que ya no vengan con un sesgo, ¿no? Entonces, ¿cómo empecemos a medirlos? Volviendo a la pregunta, para responderte, vienen estos componentes que me ayudan a detectar esos sesgos o bias y proponiendo, ¿no? El hecho de decir, ok, esta variable la tengo que sacar, esto me está impactando negativamente, necesito más variedad de datos. Obviamente la decisión siempre está del lado del ciencista de datos, pero me alerta que no está siendo agnóstico. Y en las alucinaciones, nosotros esto que te comentaba, hay un componente abierto que se llama Trusty AI, justamente que viene de la confianza en la inteligencia artificial, y en lo que tiene que ver con LLMs específicamente, se hace una evaluación de 3 partes. Uno es la honestidad, que se llama honesty, el harmful, para ver si está siendo dañino, y lo otro es helpful, si realmente está siendo útil, porque puede ser que sea honesto pero no sea útil o esté dando respuestas dañinas. Es bonita, Entonces, bonita esa combinación entonces de tres niveles. Espérate, la honestidad, que lo veo, sinceramente me parece como jodidísima de buenísimo medir. de valorar. Bueno, pero hay un framework que se llama Phoenix que busca justamente cómo evaluar porque lo agnóstico en los LLMs, ¿cómo decir que es agnóstico? No, tenés que evaluar como estas 3 partes, ¿no? Eh, y de ahí es donde vienen estas herramientas que me ayudan, ¿no? O sea, obviamente es todo un proceso, no es que es la receta y fórmula mágica, siempre tiene que estar el ciencista de datos interpretando qué es lo que me está diciendo, hay que corregir, pero, o el rol que esté, digo, abocado a eso, no importa que sea ciencista de datos o no, pero, digo, empiezan a aparecer nuevas herramientas que me ayudan a evaluarlo desde la base y desde el proceso de construcción, como lo que hablábamos recién con InstructLab y con toda esta familia eh, de modelos que me ayudan a generar datos sintéticos para hacer modelos confiables. Mira, tengo una curiosidad que algunos amigos me dicen como, no, pero esto ya está demasiado filosófico, usted se pone a pensar muy, muy profundo, a hilar muy delgado, pero siento que el pensamiento viene a la conversación por algo que tú Vale. dijiste, mencionaste sobre los géneros y dijiste, no vamos a profundizar mucho en esto de los géneros, pero cuando hablamos de sesgos de género, pensando en que además estamos viviendo en una sociedad que ha introducido la E
Y hay todavía gente que dice, no quiero palabras terminadas con E, y otras personas dicen, es que necesitamos las palabras Sí, terminadas con E. El pensamiento fino aquí es, estamos prontos a llegar a un mundo en el que haya hombres, mujeres, personas no binarias o que no se identifican con un género, pero además vamos a tener que, o tal vez ya estamos relacionándonos con entidades que además no existen como personas. es cierto, mira qué buen punto tocaste. Es muy interesante este análisis. Sí, de hecho es así, es una entidad y está sucediendo un movimiento justamente de regulación. Creo que lo he mencionado, pero no lo profundicé, en todo lo que es la justicia algorítmica, ¿no? En cómo se toman ciertas decisiones, quién lo tomó, fue el algoritmo, no fue el algoritmo, quién certificó ese algoritmo. Digo, así como tenemos certificaciones, como decíamos antes, del que me dispensa el combustible y sé que me da 3 litros, 1 litro, 1 litro. Bueno, ¿cómo tiene que haber estas validaciones de los algoritmos para que realmente decir, ok, el que reconoce imágenes está reconociendo bien? Digo, todo eso ayuda, ¿no? En este proceso de ir regulando algo que todavía no está. Ni siquiera está esto que acabas de mencionar, por supuesto, lejos, de que empiecen a aparecer algunos derechos para estas entidades nuevas, que no son personas, pero no descarto que pueda aparecer de acá a un futuro, cuando aparezcan las allí, que no estamos en ese momento, estamos en el momento de lo que son las Narrow, las inteligencias artificiales Narrow, que son las ANI. Se las conoce como débiles, pero no porque sean débiles, sino porque uno tiene que incorporarle el conocimiento. No, no, o sea, yo, como decíamos, el sommelier, yo le enseño a ser sommelier, yo le estoy incorporando, y no puede pasarse, ok, al sommelier ahora le voy a preguntar sobre el clima y le voy a decir qué me recomienda para qué lugar del mundo puedo ir, y te va a decir, soy sommelier. Ese otro salto es otro, digamos, es otra tendencia. De hecho, en la curva de Gartner, en la última que sacaron la semana pasada, de inteligencia artificial, empieza a aparecer, ¿no? O sea, algo relacionado con toda esta regulación y lo que viene. No sabemos cómo se va a derivar por la velocidad en la que esto está saliendo, pero sí es interesante plantearlo, que por lo menos aportemos a evitar la interseccionalidad que hoy a veces seguimos teniendo la lucha con los humanos, ¿no? Y que sí podemos generar una nueva tecnología que pueda ser agnóstica. Mira, en otro tipo de industrias existe el concepto de la trazabilidad. Sí. Entonces, que alguien diga como, voy a comer carne, ¿de dónde proviene esta carne? En los vinos, que mencionaste un También. ejemplo, se habla de la denominación de origen, Ujú. en donde uno ve, este es de Mendoza y entonces confío más o menos, dependiendo, porque alguien puede decir, no, a mí no me gustan los de Mendoza, pero este es de Mendoza y puedes incluso certificarlo. En la energía, entonces están las certificaciones verdes de cómo se produjo esa energía. Ujú. Pero en la inteligencia artificial, ¿existiría algo así o necesitamos o sería Mira. superfluo e innecesario como para que alguien diga, en esto intervino el motor o motor no, el modelo de Anthropic, o en Ujú. esto, no sé. Bueno, es totalmente necesario, es parte de lo que se está gestando, que están apareciendo herramientas también para poder ayudar a empezar ese proceso de medición que todavía se está gestando en cómo medirlo, ¿no? O sea, digo, hay todo un proceso, que estamos en el proceso, en este, digamos, en la curva de adopción, no proceso, sino en la curva de adopción. Pero sí, por eso nosotros también promovemos el entendamos cómo componemos esa arquitectura, no tan solo porque después se me puede desvariar en los costos y después no afrontarlo y tengo que volver atrás, o sea, ese es un aspecto económico, pero en el aspecto digo, de conciencia de implementación de una tecnología. Esto hay estudios que marcan que las nuevas generaciones no le importa mucho, hablo de las generaciones X y Z, eh, en que sí tienen que dar sus datos con tal de tener un beneficio a cargo. O sea, digo, contraprestación, ¿no? O sea, yo te doy mis datos, usalos, si me resolves un problema, no me importa.
Y creo que falta todavía una concientización de la importancia y el valor que tienen nuestros datos, porque después, pues, digo, hay compañías, digo, han salido, ¿no? Han salido nuevos modelos de negocios que yo puedo dar mis datasets, y sobre eso tengo cada vez que alguien los use, entonces hay un revenue que algo me pagan. Hay imágenes de avatars, si vos querés ofrecer como tu imagen para que eso, también hay un nuevo modelo de negocio para poder ofrecerlo, ¿no? Hay toda una nueva, digamos, un nuevo, no te quiero decir industria, pero que se está generando de la implementación de esta tecnología y todo lo que falta regular, y la necesidad de tener esa trazabilidad. Hay empresas que requieren tener lo que se llama observabilidad, y es que si se automatizó una decisión con inteligencia artificial, tengo, de dar, tengo que dar garantías de todo el proceso que se usó, cómo se usó, qué algoritmo, cómo se tomó la decisión y cómo se llegó a ese resultado final. Pasa mucho en banca. Entonces, eso mismo, que a veces se hace por un tema de regulación para una industria particular, es importante que lo tengamos en general para la implementación y de conciencia para el uso personal hasta que hagamos de estas tecnologías, porque es nuestro, digamos, nuestro gran valor, son nuestros datos, es cómo los cuidamos, y cómo podemos construir, ¿no? Parto como del inicio, ¿no? Un mundo mejor con estas tecnologías y hacerlo más justo, pero es totalmente necesaria esa regulación. De hecho, lo último, están apareciendo justamente estas marcas de agua de qué tecnologías fueron generadas, o sea, qué fue generado con cierta tecnología, eh, pero bueno, es algo incipiente y falta todavía la regulación. Sí, y cuando haya un producto generado a través de un sistema de una arquitectura más compleja en la que participen diferentes modelos, diferentes partes, diferentes países, diferentes empresas. No, ¿Tus equipos son interdisciplinarios y, siempre, sí, sí, interdisciplinarios y estamos en diferentes países. Entonces, además en diferentes países? sí, 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 eso está bueno. O sea, multicultural, podría uno decir. Claro, multicultural, es híbrido todo. Es como Red Hat es híbrida en todo aspecto.